Buen día, comenzamos nuestra clase sobre derechos humanos como una introducción al derecho agrario, recordando que esta asignatura está impartida para la carrera de ingeniero agrónomo y el objeto es darles ahí unas herramientas con las cuales contamos en el mundo jurídico, sobre todo de cultura general, de la materia de derechos humanos, donde vamos a encontrar una parte muy breve del recorrido de diversos derechos humanos positivizados en la Constitución, y es ponerlos, una, conocerlos, la segunda, comprenderlos, y la tercera, aplicarlos en un momento dado. En ese sentido, vamos a compartir imagen sobre la Constitución para poder ir analizando más a detalle. El día de ayer estábamos analizando el derecho que tenemos a la educación y a la igualdad entre hombres y mujeres. Nos quedamos en el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución. El objeto es hacer un análisis muy breve sobre distintos tipos de derechos humanos que nos pudieran servir. En lo general, esto es una introducción al estudio del derecho en general. Posteriormente y en clases subsecuentes ya se abordará de manera concreta el derecho agrario. Cuando lleguemos al artículo 27, ahí vamos a hacer ya la remisión al derecho agrario y vamos a comenzar a construir y a deconstruir este escenario normativo. Entonces, continuamos con el artículo cuarto. Habíamos visto la igualdad ante la ley y tiene también ahí la connotación del derecho a la garantía de la salud. Aquí tenemos la parte de las políticas poblacionales de fomento a la responsabilidad que el Estado debe de propiciar, de generar una cultura de una reproducción responsable. Aquí tenemos que también es un tópico interesante. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Eso para la asignatura que cursan en la ingeniería, pues es un tópico bastante fundamental. ¿Por qué? Porque buena parte de la dieta del ser humano pues proviene del sector agropecuario, y con ello pues aquí tenemos esa condición que la propia Constitución establece de que la alimentación debe ser nutritiva. Hoy que está de moda el etiquetado en diversos productos, ahora ya aquí tiene sentido. Ese etiquetado pues es consecuencia de esta reforma a la Constitución sobre la alimentación, que tiene que tener los parámetros necesarios y suficientes para darnos la suficiencia energética, etcétera, para nuestras actividades. Y bueno, debe ser compensada. El sector agropecuario nos lo aporta de una manera idónea, ya que se ha buscado ahí propiciar ser, además de amigables con el ambiente, tener cumplir con el siguiente elemento, que es la suficiencia. Parte de los objetivos incluso del milenio, de las cumbres de la ONU y de la FAO, es combatir la desnutrición y la hambruna. La hambruna, como lo podemos ver, no nada más es la ausencia de alimento, también va a ser la insuficiencia de alimento. Igual y la persona tiene acceso a distintos tipos de productos alimenticios, pero los mismos no son en las raciones ni en las cantidades suficientes o necesarias para poder subsistir. Entonces, parte de este derecho constitucional es que tengamos a nuestro alcance productos de primera necesidad y de aporte nutrimental suficiente para poder llevar a cabo nuestras actividades. Y la tercera, muy importante y que ustedes saben eh, perfectamente en su materia, que es la parte de la calidad. La calidad siempre va a estar que sea
superior. No, por eso se establecen incluso certificaciones y algunos patrones ahí por cuanto a contenido se refiere, y esta es una garantía que tiene el Estado. Ahora tiene sentido cuando encontramos que diversas entidades gubernamentales ofrecen desayunos, ofrecen leche, ofrecen algunos otros tipos de productos a través de las despensas, y es un derecho que tenemos los ciudadanos a recibirla en mayor o menor medida dependiendo del estado de necesidad con el que nos encontremos, pero es un deber del Estado y como ya lo veíamos, es un deber obligatorio para el Estado y también irrenunciable para nosotros. O sea, yo no puedo renunciar al hecho de no querer esa alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Hay que estar al pendiente de las noticias porque a veces los productos no satisfacen esas tres condiciones y se está vulnerando ese derecho contenido en el artículo 4 constitucional. Continúo con el análisis de manera breve. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y aquí vamos a hacer esta aclaración, no es per se que el Estado me debe de garantizar mi salud, sino que en buena medida tiene que buscar protegerlo. ¿Cómo lo va a proteger? Pues a través de las campañas de vacunación, a través de las campañas de fomento al deporte, a la cultura de la sana convivencia. Recordemos que la salud no nada más es un estado físico de la persona, también la salud mental forma parte de este concepto abstracto y holístico que se llama salud. Entonces, bueno, es parte de las funciones que tiene el Estado y que son de manera obligatoria hacia nosotros. La siguiente, también les interesa a ustedes, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Aquí tenemos un componente importante. Se ha dialogado en diversos foros, sobre todo del sector industrial y empresarial, que no puede haber desarrollo si no hasta cierto punto se degrada el ambiente. Se ha buscado, obviamente es costoso, se requiere investigación y desarrollo, que puede haber avances tecnológicos, que puede haber una producción suficiente sin el hecho de molestar al medio ambiente o bien de ir reparando el daño sobre la marcha. El objeto es que todos tenemos esa constitucional de poder brindar, o bueno, de poder estar en un entorno saludable, por cuanto al medio ambiente se refiere. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que detectemos que hay, ejemplo, la contaminación por drenajes, la contaminación eh, por algún tipo de obra, de infraestructura, etcétera, etcétera? Bueno, aquí nos dice, el Estado garantizará el respeto a ese derecho. Vamos a analizar más adelante algunas instituciones del Estado mexicano, como va a ser la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que por supuesto tiene una relación con su carrera, porque es la que se va a encargar de investigar hechos que dañen al medio ambiente, pero aparte de buscar quién fue el responsable, porque aquí nos está diciendo, continúo con la lectura del artículo, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. Eso aquí no exime a cualquier particular, y aquí un principio general del derecho que tienen ustedes que tener presente es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El hecho de que yo no conozca este artículo 4 constitucional, pues no me exime de que yo lo cumpla. No me da un permiso, oye, es que yo no lo conocía, no tienes por qué exigírmelo. El hecho de que esté en la Constitución, que es de dominio público, el hecho de que tengamos acceso a las nuevas tecnologías, etcétera, nos va a dar como resultado que tenemos también ese deber de respetar el medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver más adelante, no nada más, se lo platicaba yo en las clases presenciales, que no vamos a ver el hecho de simple y sencillamente las instituciones encargadas del derecho agrario, sino toda aquella convivencia que tiene que ver con el entorno
para el cual ustedes se desarrollan, pero desde la óptica del derecho agrario y sobre todo del marco de los derechos humanos como lo estamos viendo en este momento. Aquí tenemos otro de los tópicos también muy interesantes, está siempre en boga, que es toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Aquí lo tenemos, es el famoso derecho al agua que tenemos. ¿Qué representa ese derecho al agua? Que tiene que cumplir, así como ustedes les exigen calidad en los productos que están bajo su responsabilidad en producción, pues también aquí el Estado, vamos a ver que por ejemplo aquí es de primera línea va a ser el municipio, tiene que satisfacer, o bueno, tiene que cumplir con esas condiciones que van a ser el acceso, que yo tenga la disponibilidad de poder tener el líquido en una disponibilidad pronta. La segunda, el saneamiento del agua, que también pocas veces nos preocupamos o nos detenemos en ese tema, tanto ya sea para el agua que recibimos como para el agua que ya fue utilizada por el ser humano y que ya tiene desperdicios, ya tiene algún nivel de toxicidad. Aquí también la responsabilidad del ayuntamiento, bueno, de los gobiernos, de las instituciones del Estado mexicano con agua, etcétera, el buscar mecanismos, ya sean plantas tratadoras de agua o algún tipo de mecanismo también amigable con el ambiente, para que el agua que ya pasó por un proceso de interacción con el ser humano ya no sea dañina para el medio ambiente, ya no sean las famosas aguas negras, sino sean aguas tratadas bajo algunos esquemas físico-químicos y que puedan darles incluso unos ustedes en los cultivos. Bueno, aquí ya vemos que sí existe una responsabilidad por parte de la Constitución que la establece de forma precisa y lo más importante es que tenemos, bueno, las instituciones del Estado mexicano encargadas de esto tienen que satisfacer estos 4 rubros. Que sea suficiente, esto significa que no me vaya yo a quedar con la mínima cantidad que yo requiero para satisfacer el agua de la ducha, el agua para el lavado de frutas, verduras y manos ahorita en esta época de pandemia, etcétera, que sea salubre. Digo, a veces no es normal, pero abrimos la llave y sale chocolate, que sea aceptable, bueno, ok, yo sé que no tiene un proceso de potabilización como el agua embotellada, pero bueno, tiene que tener algún tipo de calidad que sea aceptable para el ser humano y la tercera que sea asequible y con ello ya se establecen los parámetros que tiene que tener el Estado en relación con el agua, que es un derecho fundamental. Sin agua ustedes saben que no puede haber vida, digo, si en sus productos es fundamental, pues para el ser humano todavía es más importante. Continúo, de aquí nos va a dar una serie de derechos. Si se dan cuenta, la redacción de los párrafos es muy breve, muy concisa. Los invito a que conozcamos los derechos humanos que se encuentran en la Constitución. Es un documento disponible para cualquiera. Basta que en su buscador habitual pongan Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y comienzan a hacer una lectura rápida. Toda persona, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, tiene la protección que la propia Constitución le otorga y establece este catálogo de derechos que son irrenunciables para ustedes y también son obligatorios para la autoridad. Entonces, yo creo que sí es conveniente que los tengamos presentes porque pues al final ya están consagrados aquí en un documento y aparte está a su disposición. Es el objeto que le demos a esta difusión. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. No creo que requiera mucha explicación. Toda profesión lícita es un derecho al cual nosotros tenemos acceso. Cualquier profesión. Ahora, ¿dónde vamos a decretar la ilicitud de la profesión o de la industria del comercio? Bueno, la vamos a encontrar regulada en distintas leyes. Acuérdense que un principio de orden
en el Estado, en esta construcción que tenemos para llevar a cabo nuestro desarrollo social, es el famoso principio de legalidad y Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho va a consistir en lo siguiente. Por un lado vamos a encontrar autoridades, todas vamos a englobarlas de manera general en un rubro que se llama autoridades o gobierno, y vamos a englobar en la parte contraria, o en el polo opuesto, a los ciudadanos. Y este Estado de Derecho nos establece una fórmula de equilibrio, donde todas las autoridades, todas las instituciones de gobierno van a hacer solo lo que la ley le faculta, va a establecer un catálogo de actividades que tiene que hacer de manera irrenunciable, de manera obligatoria y de manera que se encuentra previamente descrita. Esta no va a variar. O sea, si nos establece 10 facultades, son esas 10 facultades las que puede hacer. No puede hacer 11, no puede hacer 12, tiene que ceñirse a esas facultades que la propia ley le establece, y nosotros como particulares, nosotros como ciudadanos, podemos hacer todo aquello que la ley no nos impida. Aquí es donde encontramos esa parte que la ley nos impide. Nos impide hacer, bueno, no nos impide hacer comercio, nos impide hacer comercio de cosas que sean ilícitas. Por ejemplo, piratería, aquella mercancía que entró por un lugar distinto a los autorizados por el Estado mexicano, aquella persona que no, aquellos productos que no pagaron impuestos, aquellos productos que son fruto de la delincuencia, etcétera, pues por supuesto que tengo una restricción para poder hacer esa profesión que es el comercio. Aquí nos vamos a encontrar una limitante, no puedo hacerlo, pero a contrario sentido, si yo vendo una mercancía que es lícita, que tiene factura, que pago impuestos, que tengo todos mis permisos para llevarlo a cabo, pues no tengo ningún problema ni tendría que ser obstáculo para que yo la desempeñe en el conglomerado social. Una pregunta. Dígame. Bueno, Sí, sí. bueno, en este caso que dice que puede bueno, comercializar con cosas lícitas. Bueno, en el caso de si tú estás empezando, no sé, o tienes una producción de X cultivo, pero para comerciar eso igual tienes que pedir permiso a las autoridades para poder comercializar tus productos, bueno, los productos que salgan de ahí. Claro, muy buena aportación. Digo, sobre la marcha podemos ir haciendo este ejercicio de reflexión y al final yo creo que nos enriquece a todos. Yo tengo el derecho de poder trabajar en lo que yo quiera siempre y cuando sea lícito, pero también va a haber normativa secundaria, va a haber como si fueran hijos, por decirlo de alguna manera, de la Constitución. Va a haber otras leyes que derivan de la Constitución. Por ejemplo, la parte de sanidad. Muchos de sus cultivos tienen que tener acreditaciones fitosanitarias, ¿es correcto? Sí, Ok, tienen que tener esas condiciones de salubridad, tienen que tener esas condiciones de sanidad. En caso de que no la tenga, bueno, ya tiene ahí una limitante para el ejercicio de esa actividad. Segunda, si va a vender su producto, pues tengo yo que ver en dónde lo voy a vender. Si voy a ponerme como comerciante ambulante o voy a poner un negocio establecido o bien voy a hacer una venta al extranjero. Para las tres hipótesis anteriores o para los tres casos anteriores, pues requiero permiso dependiendo del nivel o el grado en que yo voy a ejercer ese comercio. Digo, igual, y con la autoridad local, puedo ir a solicitar el permiso y me van a dar oportunidad de vender en la vía pública mi producto. Ya, se acabó. Ya me encuentro en el grado de licitud, que lo platicamos ayer con el caso de Marven, o conocida como Lady Tacos de Canasta, que va en su bicicleta, lleva sus tacos de canasta en una canasta, llega la policía de la Ciudad de México y le solicitan sus permisos para poder vender en vía pública, no los tiene y ahí empieza la trifulca. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Y él argumenta y dice, bueno, en ejercicio de mi artículo 5 constitucional yo puedo tener la facultad, bueno, tengo
la capacidad para poder llevar a cabo este negocio que es lícito, o sea, la comida es lícita. ¿Qué fue lo que le falló? Pues la parte administrativa. ¿Qué fue lo que le falló a la autoridad también? El nivel de fuerza con el que actuó en caso de esta persona. Lo que hubiera hecho en un estado social, en un estado moderno, en el siglo XXI, ¿sabes qué? Hoy, este día, no es que te esté yo solapando, te voy a informar que tienes que tener tales o cuales permisos. Aquí están los cartelones en donde se establece en tal norma, como ahorita yo les enseño en la Constitución, que tienes tú que tener tales permisos para la venta. Ok, hoy no te voy a detener porque tú no lo sabías. Y voy a pensar que no lo sabías porque ni siquiera lo conocías. Ya yo hoy te estoy informando. Incluso, mira, te doy una papeleta para que vayas a la alcaldía o para que vayas a la dirección que regula tu actividad, te pongas al corriente y no tengas ningún tipo de acto de molestia. Eso es lo que está. Pero de primera línea tampoco es mi afán como autoridad el estarte molestando. Yo tengo que ver nada más que se cumpla con la norma. El cumplimiento de la norma no es sinónimo de estar atacando a la gente. No sé si me explico ahí esa diferencia. El cumplimiento de la norma va a ser que todos sigamos las reglas del juego. Si no hay reglas del juego, no puede haber orden. Eso es lo que nos quiere decir esta Constitución, y los videos que les puse en Classroom nos hablan de algo similar, el de qué es una Constitución, para qué sirve una Constitución, y nos dice, sin una Constitución, esto sería el caos, y sería el caos porque no habría reglas de juego. Aparte, nuestra Constitución, esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, aquí está el rubro, es un nombre, es una Constitución que para que se pueda ir reformando, los constitucionalistas, esa rama del derecho público, nos dice que va a ser un proceso rígido, que requiere un trabajo mayúsculo, que significa que determinado porcentaje de las cámaras la tienen que aprobar, que determinado porcentaje de las legislaturas de los estados la tienen que aprobar, etcétera, para que se pueda cambiar un párrafo de la Constitución, para que se pueda adicionar, para que se le pueda quitar alguna palabra o alguna frase o algún contenido normativo, y esto es para que se adecue a las condiciones sociales actuales. Ahora, aquí también vamos a entrar en un dilema. En derecho tenemos dos corrientes de opinión, y no nada más en derecho, incluso en la propia sociedad. ¿Cuáles son? Una, los que dicen que la Constitución ya no responde a las necesidades actuales, que la Constitución ya es vieja, ya está obsoleta, que ya tiene un rezago, que ya no cumple su cometido. Por el otro lado, están, y me incluyo, los que decimos que la Constitución sigue siendo un instrumento óptimo para el desarrollo, que sigue teniendo validez, que sigue teniendo utilidad, que por supuesto cumple y satisface con los requerimientos actuales. ¿Por qué? Si se dan cuenta, aquí con letras azules dice artículo reformado, luego dice DOF, eso significa Diario Oficial de la Federación, y luego viene una fecha, 17 de noviembre del 42 o 31 de diciembre del 74. ¿Qué significa? Que en el 42 y en el 74 ese artículo se reformó. Ese artículo se reformó. Y como se reformó, pues ya sea que se adicionó, se le cambió, se le quitó, etcétera, pero aquí nos va estableciendo cuál es el objeto de que exista en estas sanciones. El objeto va a ser que se vaya actualizando. Cuando nosotros tenemos nuestro teléfono celular, tenemos nuestra computadora, pues eventualmente salen parches de actualización. ¿Qué es un parche de actualización? Pues va a ser algún programa que va a hacer una corrección, que va a hacer alguna optimización de recursos, en que va a corregir ahí alguna deficiencia, etcétera. Pero el hecho de que ya tengamos tiempo con nuestro teléfono mientras siga recibiendo actualizaciones, lo que va sucediendo es que nos sigue teniendo utilidad. Digo, cuando se diseñan las cosas, pues se diseñan en el lugar y momento específico. Obviamente que el lugar y momento pues va cambiando de manera gradual, a veces acelerada, a veces ralentizada, pero de que cambia, cambia. Es un principio dinámico.
Ahora, cuando nosotros tenemos un texto como la Constitución, pues por supuesto que tiene que sufrir reformas, tiene que tener ahí esas actualizaciones. Alguien decía es que está parchada, no, no está parchada, tiene actualizaciones y esas actualizaciones son para que funcione mejor. Se los ponía yo de ejemplo a los compañeros de Derecho. Les decía, bueno, cuando se idea la Constitución en 1916 y sale publicada en el 17, pues por supuesto que no había internet, por poner algún ejemplo. No había ese caso de los servicios tecnológicos, no había la compraventa electrónica, etcétera. Pues no podía ser idealizada en 1917 o en 1916 que en el futuro iba a haber internet. Entonces, digo, se va a incluir la parte de esos derechos sobre el internet o sobre el mundo digital o va a regular las partes del comercio electrónico, pues hasta que surge. Acuérdense que no puede haber derecho sin que lo anteceda un hecho. Y ese hecho, pues vamos a buscar que sea acorde a las necesidades de todos para que pueda quedar inmerso en la Constitución o bien que pueda quedar en otras leyes que también vamos a analizar. Caso, aquí tenemos este artículo 6 que nos dice el derecho a la información será garantizado por el Estado. ¿Qué entenderemos por ese derecho a la información? El derecho a la información es conocer, por ejemplo, la trayectoria o currículum de los servidores públicos, conocer cuánto ganan, conocer en qué gastan, conocer cuáles son los bienes que tienen antes de entrar al servicio público, durante el servicio público y posterior al servicio público. ¿Qué otra cosa puedo conocer? Puedo conocer, no sé, convocatorias, puedo conocer concursos, puedo conocer documentos que no sean reservados ni como confidenciales ni con algún otro tipo de restricción por parte del Estado porque puede ser información sensible. Caso, Fuerzas Armadas o instituciones policiales. Yo puedo en ejercicio de mi derecho de acceso a la información preguntar a través de una solicitud, hago un escrito y le solicito, oye, dime qué convocatorias va a haber este año, cuáles están disponibles y cuáles son las opciones que voy con las cuales yo voy a poder participar. Hago esa solicitud, por ejemplo, ustedes a la SADER y van a encontrarse ahí que les va a decir, ¿sabes qué? En este momento no se encuentran convocatorias disponibles, sin embargo, esté usted al pendiente en la página tal, porque el siguiente año seguro saldrán tales o cuales componentes en la convocatoria 2021 y en las cuales usted, si reúne tales o cuales requisitos, va a poder participar y va a poder ser recepcionario de los beneficios de esa convocatoria. Ahí tengo yo una solicitud y ahí tengo una respuesta por parte del Estado. Otra que puedo tener, oye, quiero que me digas cuánto gana un delegado, quiero que me digas cuánto gana un director, un regidor, el presidente municipal, un subsecretario, etcétera, en ejercicio de mi derecho a la información contenido en el artículo 6 de la Constitución, te pido me informes. Pues como es una información pública, va a decir, a un servidor le van a dirigir la información y van a decir, ¿sabes qué? El salario que tiene el funcionario que tú solicitaste es de tanto. Ya, pues es una información pública. Quiero conocer su trayectoria académica, ahorita que está de moda el hecho de conocer en qué universidad se formaron, cuál es su número de cédula, etcétera. Bueno, también vamos a poder tener ahí esos datos. ¿Qué no vamos a tener? Va a haber restricciones, va a haber límites a ese derecho a la información, como cuáles las instituciones de seguridad pública, seguridad nacional o los sistemas de inteligencia. Ejemplo, pueden ustedes hacer una consulta. Oiga, dígame, Secretaría de la Defensa, ¿cuántos elementos tiene asignados en el punto de operación, en la base de operación, en la población de tal? ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a contestar la Secretaría? ¿Sabes qué? Esa información es reservada, pues por razones estratégicas. Yo no te puedo decir ni qué armas tienen, ni cuántas armas tienen, ni cuántos cartuchos tienen, ni cuál es el estado de fuerza, el sinónimo de elementos que tengo comisionados en ese punto, pues por razones de seguridad. ¿Cuál sería? Pues que igual la delincuencia quiere
quiere ver cuál es el estado de fuerza, cuál es el poder que tiene en esa unidad, pues para llevar refuerzos o no sé, llevar algo más o simplemente hasta por estrategia. Entonces, va a haber información a la cual no tenemos acceso, casi todo es pública, cualquier tipo de convocatoria, etcétera, ustedes pueden solicitarla con base en ese artículo 6 y era algo que en el pasado pues no existía. O sea, en el pasado, a partir de 1917, ¿cuándo nos importaba el saber la trayectoria académica de un funcionario? ¿Cuándo nos interesaba saber cuál era su régimen de contratación, cuál era su salario, etcétera? Hoy ya tenemos interés en eso. Si se va a hacer una obra pública de un drenaje, de una electrificación, de un monumento, etcétera, yo ya tengo con ese artículo la manera de poderle exigir al gobierno que me dé la información. Quiero saber en qué gastas el dinero. Bueno, ya aquí tenemos una garantía que ahora ya ustedes conocen. Por ejemplo, aquí, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, incluidas la banda ancha y el Internet. ¿Cuál sería el futuro? El futuro es que hoy tenemos educación a distancia, estamos usando nuevas tecnologías, pero todavía falta cobertura. Digo, es normal porque esta situación de la pandemia pues, nos obligó a migrar a los medios digitales y como sabemos, pues hay todavía comunidades que no cuentan con ese tipo de comunicación o incluso con luz y eso complica un poco mucho las cosas. Eso eventualmente se tiene que reducir esa brecha. Alguien va a decir, bueno, ¿y por qué no lo arreglan? Porque vamos a ver que para que muchos derechos se cumplan, pues se requiere dos elementos fundamentales. El primero es el componente presupuestario. Acuérdense que todo proyecto, sea público, sea privado, necesita contar con un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser suficiente para poder cumplir con el cometido. Sabemos que las necesidades son muchas, sabemos que nunca alcanza el dinero y por eso es que que ahora va a ser una prioridad, el hecho de tener la intercomunicación a través de las nuevas tecnologías, pues se tiene que poner como una prioridad en la escala de valores, en la escala de necesidades. Igual y antes buscábamos el hacer una carretera, ¿no? O sea, el tener una comunicación física, una comunicación material entre dos puntos. Hoy nos interesa que haya una comunicación digital. Entonces, bueno, se va a suprimir el hecho de hacer una carretera física por hacer una carretera tecnológica que al final requiere componentes presupuestarios para poderla hacer. Y la siguiente variable, que es también muy importante aparte del dinero, del recurso, va a ser la voluntad política. El gobernante no tiene voluntad política de querer adecuarse al texto constitucional, pues vamos a... ¿Alguien tiene su micrófono activo? Ya lo silencié. Bueno, hasta este punto vamos con el derecho a la información. Les digo, es muy importante el que conozcamos el contenido de la Constitución. Yo que más quisiera que revisáramos todos los artículos constitucionales, pero obviamente por razón de tiempo no se puede. Y me voy a pasar al artículo 27 de la Constitución. Los demás sí les pido de favor que vayamos haciendo un repaso. Y este artículo 27 de la Constitución es la base de nuestra materia del derecho agrario. Voy a dar una introducción para que en las siguientes clases vayamos desmenuzando, vayamos deconstruyendo este artículo y vayamos viendo los componentes. La primera cosa que tenemos que tener presente es que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyendo la propiedad privada. Aquí es donde nosotros vamos a encontrar que cuando tenemos un bien inmueble, cuando tenemos un terreno, un solar, un rancho, bueno, ya vimos que al principio es de la nación, pero ella ha delimitado cuáles pueden ser propiedad privada, cuáles van a ser de dominio público, que les digo, lo vamos a ver en la siguiente clase con la clasificación de los bienes, y dónde entra la parte del ejido, que va a ser una parte de la propiedad privada, pero tiene un régimen especial.
La siguiente cosa que me interesa que sepan son las expropiaciones. De manera general, una expropiación es un hacerse de algo, pero va a tener aquí dos condiciones. Una, que sea por causa de utilidad pública, y dos, que sea mediante indemnización. Ejemplo, yo necesito su terreno. Si yo fuera el Estado, necesito su terreno para poder hacer una carretera, y está por encima el interés general sobre el interés particular. Significa que por hacer un bien mayor, pues aunque yo te cause un desperfecto, pero ese desperfecto yo te lo tengo que pagar mediante la indemnización respectiva. Por eso la subrayé. Vamos a ver en la Ley Federal de Expropiación qué es una causa de utilidad pública. Si yo voy a construir una escuela, si yo voy a construir una presa, si yo voy a construir una carretera, etcétera, un hospital, tengo que ver en qué hipótesis se encuadra ahí. No todo va a ser causa de utilidad pública. Sabemos que hay muchas necesidades, pero la ley sí limita y dice, para determinadas obras se considerará utilidad pública. Ya les dije, la primera es las carreteras y la segunda son las fuentes de agua. Pues esas son básicas y las vamos a encontrar ahí. ¿Por qué se las menciono? Porque antes de 1992, de la expedición de la ley agraria, una causa de utilidad pública era el ejido. Entonces tenemos que saber que a partir de 1992 ya se derogó, se sustituyó, y ya ahora ya no va a ser una manera de poderse hacer de un ejido mediante el mecanismo de la expropiación. Ahora, aquí tenemos en el siguiente párrafo, dice: la nación tendrá el todo tiempo de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de la vida de la población rural y urbana. Y aquí nos va a decir que va a buscar ordenar los asentamientos urbanos. ¿Cuál es el caso clásico que vemos cuando en alguna población ya la mancha urbana ya se comió las áreas verdes, ya no alcanza el agua, ya no tienen o no planearon dónde iban a hacer su descarga de residuos sólidos o de sus residuos líquidos, etcétera? Y es por no tener un orden en esos asentamientos. Ya hoy es una condición que tiene el Estado, el que tiene que vigilar, tiene que tutelar que los nuevos asentamientos urbanos, incluso los que existen, sean de manera ordenada, no sean una parte caótica, no sean una parte aleatoria, sino que tienen que tener esos componentes de orden para que funcione, porque si no, vamos a terminar con los pocos recursos disponibles que tenemos. Tenemos que maximizarlos y solo es mediante el ordenamiento. Y aquí nos va a decir, va a establecer provisiones, usos, reservas, destinos, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios. Esa nos va a interesar. Y tenemos aquí el tema del fraccionamiento de los latifundios. ¿Qué son los latifundios? Lo vamos a ver más adelante en este mismo artículo, que van a ser grandes extensiones de tierra. Caso clásico, las haciendas en el siglo pasado, en donde una sola persona o una sola familia pues tenían muchas hectáreas de tierra, tenían ahí un acaparamiento de una zona geográfica, y bueno, eso dice la exposición de motivos que generaba una desproporción en la riqueza y una desproporción también en el cuidado del desarrollo del equilibrio ecológico. Entonces, si estamos ante la presencia de un latifundio, de una superación del máximo de hectáreas que puede tener una persona dependiendo de determinadas condiciones, la propia Constitución, artículo 27, nos dice que se deberá fraccionar. Más adelante nos va a decir cómo van a quedar las proporciones y qué va a pasar con los excedentes. Ahora, dice, para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, nuestra materia, se va a basar en este párrafo precisamente, pero pues tengo que conocer desde la parte introductoria del artículo
hasta su finalización para tener una idea de cómo funciona. Aquí tenemos en los términos de la ley reglamentaria, va a ser la ley agraria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades. Vamos a ver ahí cuál es la definición de ejido, cuál es la definición de comunidad, en qué se parece y también en qué difieren. Para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y las demás actividades económicas del medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan, compañeros, compañeras? No, no, bueno, yo no sé los demás. Yo tampoco. Ok. Bueno, Sí. yo sí tengo ahí un dato muy bueno de que, por ejemplo, si en la propiedad se encuentra, no sé, un manantial de agua, digamos, pues considerablemente grande, por ejemplo, la comunidad o la zona urbana puede reclamar ese espacio y puede tomarlo así como para beneficio de la misma. Muy importante, por eso les decía que la siguiente clase con diapositivas, ahorita con un intro, así nos van a surgir esas dudas. El hecho de que todos tengamos acceso al agua, acuérdense, lo vimos en el artículo 4, no significa que también una persona pueda, digo, si está en una esquina de mi terreno, ese manantial, esa presa, ese arroyo, pues lo que tengo yo que hacer es buscar ahí la manera con la autoridad de que nos den ese servicio, pero obviamente por razones de cercanía, pues se hable con esta persona para que nos lo dé. Vamos a ver qué mecanismos nos da la ley, tanto la ley del agua como la ley de expropiaciones y la propia ley agraria para poder resolver ese misterio. Les digo, el hecho de que yo tenga agua y una persona no es sinónimo de que todos van a entrar por la fuerza a mi terreno y van a tomar el agua, etcétera. No, va a haber un procedimiento de orden, por eso es la Constitución. Por eso es todo el marco normativo que estamos viendo, porque nos va a enseñar cómo se resuelven los temas. A veces la resolución del tema no es como quisiéramos, pero esta cuestión de la Constitución, pues no es a complacencia, o a veces es mejor de lo que nosotros esperábamos. O sea, al final va a ser una solución que de manera genérica resuelva algo en Tijuana que en Chiapas. O sea, va a tener ahí un equilibrio independientemente de cualquier ideología y demás. Las clases las estoy subiendo a YouTube. Pueden ahí buscarme en el canal como Carlos Gómez Amudio y suscríbanse para que estemos al pendiente. Estoy clasificándolas en la materia de Derecho Agrario y nos quedamos hasta este punto. Nos vemos la siguiente clase para que les siga yo proyectando diapositivas. Eso sí, esténse al pendiente porque no dejo actividades como tarea en la plataforma, pero sí les subo material. Y al final, acuérdense que son 3 exámenes parciales que tienen que acreditar arriba del 7 de promedio y se va a utilizar tanto lo que grabemos en la clase como todo el material